La canela. La canela es un elemento en nuestra cocina con alto valor culinario. Pero ¿y si te diría que no solo lo puedes usar en tu cocina, que también lo puedes aplicar a tus plantas y va a traer numerosos beneficios? Bueno, pues en este vídeo te voy a decir todos los usos que le puedes dar a la canela en tu huerto, huerto urbano o jardín. Por ejemplo, uno de ellos, que estoy seguro que es el que más conocías, es que lo puedes aplicar sobre los semilleros y así ya no vas a tener hongos ni ningún tipo de moho. Y sí, se usa como fungicida, ya te acabo de decir el primer uso. Pero es que no se queda ahí la cosa, porque aparte de fungicida tiene muchísimas otras propiedades que favorecen a la tierra, a las plantas, a las hojas, absolutamente todo. Así que si las quieres ver todas, te recomiendo que te quedes hasta el final de este vídeo. Muy buenas mis queridísimos forespectadores, yo soy Jaime y esto es Huerta Forestal. Igual, si es la primera vez que me estás viendo y todavía no estabas suscrito, suscríbete ahora mismo al canal totalmente gratis si no te quieres perder futuros vídeos que dentro de nada vienen, que estoy seguro de que te van a encantar. Todo lo que tenga que ver con plantas, huerto, trucos de jardinería, en este canal lo vas a poder ver. Y además, al igual, si te gustan este tipo de vídeos, me ayudas mucho dejando tu me gusta para saber qué es lo que te gusta y qué es lo que no. Una vez dicho esto, como ya habíamos hablado antes, la canela puede ser la que compras en el supermercado, eso sí que sea en polvo, en rama es más complicado, pero la típica que tienes en el armario, que hace 8 años que no la usas, porque es verdad que le echamos un poquito de canela a los postres y luego ahí se queda durante años. Así que esa es la canela que vamos a darle una segunda vida, porque además también vale la canela caducada, es decir, si tienes canela caducada de hace 5 años, no pasa nada, también le puedes dar ese uso en el huerto, porque al final es materia orgánica, la canela es orgánica y al final es de liberación rápida en el suelo, lo que va a ayudar muchísimo a las raíces. Así que bueno, no te quiero decir todavía nada porque vamos a ver el segundo uso que se le puede dar a la canela en el huerto, huerto urbano o jardín. Vamos para allá. Como dijimos al principio, se debe usar de esta manera. Vamos a echar un poquito de canela, donde veamos que pueden aparecer un poquito de hongos. Aquí ya había, pero como eché ya se han ido. ¿Veis? Muy poquito. Y de esta manera estamos haciendo de un fungicida. Así no se van a pudrir nuestras plantas, porque muchas veces, cuando salen esta especie de hongos, nuestras plantas se pudren y al echar canela esto es una maravilla. Por eso quería recalcaros que así se hace el fungicida de canela, simplemente espolvoreando un poquito por encima de la tierra. Vamos a ver su siguiente uso. Otro uso que le podemos dar a la canela es como cicatrizante. Como veis, este lo he cortado, no le eché canela y veis, alguna vez os habrá pasado. El tallo se empieza a pudrir. Esto es que se ha metido un poquito de agua o se ha metido algún bicho y lo está matando. Entonces para esto vale muy bien la canela, mirad. Simplemente espolvoreamos un poquito donde acabamos de hacer nuestro corte. Si lo podéis tener en un taponcito, mucho mejor. Así, ¿veis? Así hace un efecto cicatrizante, además le quita el exceso de humedad y no se nos va a colar por aquí ningún bicho para que dañe nuestro tallo. ¿Veis? Lo podéis hacer así un poquito con el dedo y así hace un tapón perfecto y cicatrizante, ya que acelera el proceso. Vamos a ver otro uso y espero que este te esté gustando. Si es así, déjame un like. Otro excelente uso que se le puede dar es como enraizante. En este caso tenemos un esqueje de romero, lo vamos a pelar y veis, acabamos de hacer por aquí el corte. Entonces simplemente cogiendo un poquito de canela, lo vamos a untar solo en el corte, ya que por ahí es donde tiende a pudrirse más el esqueje. Con esto, ¿qué le estamos haciendo? Protegiéndolo de los hongos, fomentándolo a que eche más raíces, porque le estamos dando nutrientes, y como le estamos dando nutrientes aquí en la parte del tallo, pues el esqueje como que él solo piensa, vale, tengo unos nutrientes muy buenos, tengo aquí un taponcito en la herida y echa muchísimo antes todas sus raíces. Es recomendable también, si queréis, que no es necesario, pero bueno, lo podéis untar un poquito en agua, y al untarlo, este poquito en agua se adhiere mucho mejor. Pero ya os digo, si acabáis de hacer el corte, normalmente ella solita se va adhiriendo. Y siempre echarlo en la parte de abajo. ¿Veis? Ahora simplemente lo pondríamos en una maceta con tierra, con cuidado de no introduciéndolo, pinchándolo, sino que hacemos así un poquito hueco con el dedo, lo apoyamos suavemente y lo cubrimos con la tierra. Y ahora sí que sí, es recomendable darle un buen riego, no del todo, darle un poquito de riego, ya que si le damos mucho riego se puede quitar la canela. Pero al darle un poquito se sigue quedando. Este es uno de los usos que más me gusta, pero espera a ver el siguiente porque te va a encantar. Necesitaríamos una botella de medio litro como esta, una cucharadita pequeña, llena de canela, y lo vamos a echar dentro de nuestra botellita. Una vez echado, lo que vamos a hacer ahora es ponerle nuestro pulverizador y lo removemos bien. Más o menos hay que removerlo durante 30 segundos, que se mezcle bien
todo lo que tenga que ver la canela con el agua. Luego lo recomendable, pasados los 30 segundos, es que lo cueles, pero yo no lo suelo colar. Eso sí, tienes que tener cuidado de que no se te atasque por aquí el pulverizador, pero normalmente, como es un polvito tan fino, no se suele atascar, y más cuando está bien diluido. ¿Y para qué nos va a servir esto? Y bueno, ¿para qué nos va a servir? Nos sirve como fungicida preventivo, es decir, que al aplicarlo sobre nuestras plantas hace un efecto preventivo para que no se asienten los hongos, también curativo, es decir, si ya tiene hongos, ahora mismo no veo por aquí ninguna hojita que tenga hongos, pero si ya tiene hongos, también los cura, ayuda a alejar las plagas, ya te digo todos los usos aquí que le puedes dar, porque esto es un poquito repelente de plagas, como ya hemos dicho antes, como por ejemplo de las hormigas. Y por último, es un maravilloso fertilizante foliar para que todas nuestras hojas luzcan verdes y sanas. Pero no solo es un fertilizante foliar, también lo puedes aplicar sobre la tierra. Eso sí, tienes que darle otras diferentes dosis. ¿Qué dosis tienes que darle para hacer que esto sea también un fertilizante que puedas aplicar a la tierra? En este vídeo de la derecha que te acaba de aparecer, ahí te estoy dejando todas las dosis que debes seguir para aplicar canela en el suelo. Y con este botón te puedes suscribir si todavía no lo estabas, para no perderte futuros vídeos que dentro de nada van a venir de plantas que estoy seguro que te van a encantar. Gracias por verlo hasta el final, un saludo.